Frente a Frente. 9 de febrero del 2023, día jueves. Buenos días y bienvenidos. Gracias por sintonizarnos tan temprano. Les saluda Moisés Urbina. Esto es Frente a Frente. Vamos a tener dos conversaciones. Primera parte, ya con nosotros aquí en el estudio, la licenciada Leonor Selva. Ella es la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la ANEP. Y también nos acompaña el licenciado Waldo Jiménez, gerente de Asuntos Económicos y Sociales. ¿Cómo han estado? Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Moisés, aquí madrugando como todos los salvadoreños, que ya hay tráfico a esta hora. Es increíble la cantidad de tráfico que hay a esta hora. Waldo, ¿cómo has estado? Bien, tráfico de 5 de la tarde encontré alrededor de tu canal, ¿sí? Moisés. Sí, buenos días. Así lo hemos estado viviendo en los últimos días, exactamente. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a hablar naturalmente de el panorama mundial, la perspectiva económica nacional, la situación fiscal y económica que se ve, términos como la inflación, recesión, desaceleración y otros más, tal cual y como los abordábamos ayer con el ingeniero Mauricio Chusí, serán analizados hoy desde la óptica de la gremial. En una segunda parte, aproximadamente a las 7:15 de la mañana, el licenciado Juan Carlos Videgain, ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial. Contingente salvadoreño de ayuda humanitaria que partió hacia Turquía para colaborar con los afectados por los terremotos y naturalmente todas las implicaciones que esto conlleva y por supuesto en qué orden y en qué materia es que van nuestros salvadoreños precisamente para tratar de ayudar a la situación que se está viviendo en aquella nación en los últimos días después de ese poderoso terremoto. Ya que estamos hablando de terremotos, permítanme nada más mencionar esto porque el Ministerio de Medio Ambiente el día de ayer dijo que ha finalizado la actividad sísmica entre el territorio guatemalteco y el municipio de San Lorenzo en el departamento de Ahuachapán. Desde el 15 de enero hasta ayer se habían registrado 783 sismos, 2 de ellos con magnitud superior a 5. Y pone también esta gráfica que ustedes ven en la parte derecha de la pantalla, en la que se indica que no es la primera actividad de este tipo que se tiene. Y de hecho, hubo una entre el 2006 y 2007 con más de 1.139 sismos. Una zona bastante sísmica, hablando en términos geológicos, se debió a fallas locales y no a ninguna actividad volcánica en aquella parte del territorio salvadoreño. En el mundo entero han ocurrido más sismos, se continúan dando réplicas en aquella parte del planeta. Vamos a mostrarle el mapa que se tiene precisamente de todo el globo y naturalmente los más intensos continúan ocurriendo en aquella región del mundo donde las 3 fallas generaran ese terremoto el pasado lunes de 7.8 grados Richter en la zona de Turquía y Siria. Por el momento no se reportan anormalidades mayores de 5.5 y 5.4, algunas en la zona incluso muy curioso de Guanaja en el Golfo de Honduras, en el cual hubo un sismo en las últimas horas. Así las condiciones, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Creo que la primera pregunta para esta plática debe de ser la percepción que ustedes tienen de la economía mundial y comienzo con ambos para que me den un punto de partida a esta conversación. Primero las damas. Pues bueno, como lo hemos planteado desde el principio de año, creemos que tenemos un panorama mundial bastante complejo. Y complejo en el sentido de que todavía hay retos permanentes que están generando lo que se está llamando una desaceleración de la economía mundial y en algunos casos, en el caso de algunas regiones específicas, el riesgo de una recesión. En ese sentido, es importante recordar que la economía de El Salvador es altamente dependiente del contexto externo. Así como lo decía en la entrevista un poco ayer, hay algunos drivers o detonantes de esta desaceleración mundial. El Fondo Monetario Internacional ha advertido que una de las principales crisis y probablemente el gran reto a combatir en el año y que no es ajeno a lo que todos los salvadoreños estamos sintiendo es el alto costo de la vida, es decir, la inflación. Por otro lado, seguimos teniendo conflictos que están afectando toda la cadena de distribución, sobre todo los commodities son estos bienes que son esenciales para la producción y de los cuales dependemos nosotros como El Salvador. El conflicto en Ucrania. Todavía China anunció en diciembre que iba a dejar de implementar su política de cero COVID,
pero sin embargo es una política que se está ajustando, hay que ver cuál es el impacto de eso. Y tercero, uno que es más estructural y que es un reto mundial para todos, el cambio climático. Entonces, por ejemplo, leí ayer un informe que decía, relacionado al costo de la vida, que si bien los commodities, el trigo, el petróleo, el gas, otros granos esenciales, empezaron a tener una tendencia a la baja. Recordamos que el año pasado, en el primer semestre sobre todo, estaba en niveles, en un costo altísimo, el precio estaba altísimo, empezaron a descender. Sí se espera que el 2023, aunque la tendencia cambió y ya no siguen subiendo de precio, se están estabilizando en una franja alta de precio. Y por eso es que la inflación sí, va a seguir siendo un reto para el año, por ejemplo. No sé, Waldo, si quieres continuar. Waldo. Sí, mira, fíjate que nosotros desde hace un tiempo usamos una frase, Moisés, lo propio de este tiempo es la incertidumbre. Hasta hace 4 o 5 meses el mundo existía una certeza de que íbamos a una recesión. ¿Hace cuánto? Hace 4 o 6 meses, todos los expertos decían el camino que lleva el mundo es a una recesión. Y los grandes bloques que representan el 60% de la economía, China, Estados Unidos y la Unión Europea, tenían tasas de crecimiento que mostraban que íbamos a una recesión. Las últimas proyecciones de Banco Mundial y de Fondo Monetario Internacional de enero de este año ya no plantean con fuerza una recesión, sino más bien menores tasas de crecimiento, que es lo que ha dicho Leonor, una desaceleración. A veces los economistas usamos un palabrerío que es difícil de seguir. Sí, entonces digamos, vamos a crecer menos. Vamos a seguir creciendo, pero vamos a crecer menos. Eso es desaceleración. Eso es desaceleración. ¿Y recesión? Que en vez de crecer, decrecemos. En vez de hacernos más grandes, nos hacemos más pequeños. Ok. ¿Verdad? Entonces, esa es una frase, por cierto, que le copié a Leonor, porque es una explicación bien sencilla. La economía vale 100, en el siguiente año vale menos, 95 o 98. ¿Verdad? Es más pequeña la economía. Desaceleración. Recesión. Recesión. La economía vale 100 y ahora vale 95. Ok. ¿Verdad? Produjo 95, produjo menos que el año pasado. Ambos términos y el crecimiento económico también están en función de lo que ha pasado en años anteriores. O sea que no son valores absolutos en sí mismos, sino que es una comparación de cómo estuvo el año pasado, cómo está este año. Entonces hay una suerte de que sí, las economías están en dificultades. Europa con una tasa de crecimiento que se espera en 0, Estados Unidos hay unas proyecciones que dicen 0.5, pero hay otras proyecciones que hablan de más de 1%. En todo caso es menos crecimiento. Y ese contexto de menos crecimiento viene acompañado de una inflación que pareciera se está haciendo crónica. Esa es la palabra. Ya la Reserva Federal y todos los bancos centrales estaban con una política de subir tasas para bajar la inflación. Que continúa en Europa y continúa en Estados Unidos. Exactamente. Pero la inflación no termina de descender a donde quisieran. Exactamente. Entonces la decisión de la Reserva Federal de solo subir 0.25 la tasa de interés el 1 de febrero, pareciera que está acomodándose a una tasa de inflación que va a permanecer durante este año alrededor del 4 o 5%, lo cual está lejos de la meta, todavía está lejos de la meta de la Reserva Federal, que es 2%, pero sobre todo imagínate que los precios están subiendo de manera permanente 4 o 5%. Quiere decir que el dólar, los $100 que yo tengo, cada vez tienen menos capacidad de comprar bienes y servicios. Y eso tiene un impacto en los ciudadanos, en la sociedad. Y algunos países, ante esa pérdida de capacidad de comprar que tienen los ciudadanos, implementan políticas de subir salarios, lo cual después de 6 o 8 meses significa más inflación. Y por lo tanto se entra en un círculo vicioso. Entonces esos riesgos de menos crecimiento, más inflación, pérdida de capacidad de comprar bienes y servicios por parte de los ciudadanos son los riesgos que vamos a enfrentar este año y el próximo año. En algún momento esta
esta situación de aumento de sueldos o entrega de subsidios o entrega de dinero, incluso que se dio en muchas naciones, ha sido la precursora del tema de inflación. Estados Unidos es el más claro ejemplo. Así fue, ¿verdad? Entregaron tanto dinero que ahora el dinero que entregaron vale menos, digamos. Los dólares valen menos de lo que valían hace 2 años cuando estábamos en plena pandemia. Algunos hablan del término estanflación. ¿La hubo? Sí, digamos, estamos en ese momento todavía. Estamos en ese momento, en ese tiempo, porque es lo que hemos descrito rápidamente. Menos crecimiento, que la estanflación está asociada casi a estar en recesión, menos crecimiento, precios más altos. Ambos términos provocan el fenómeno llamado estanflación. Perspectivas de crecimiento que se ven para el mundo entero no son tan agradables como las que se vivieron de post-pandemia. Sí, pero fíjate que ahí es donde hay que matizar un poco, porque el año pasado, 2022, las proyecciones, porque todavía no tenemos los datos de cierre de ninguna economía del mundo, las proyecciones hablan de un crecimiento de 3.2. 3.2 es una tasa baja comparada con la década en que crecimos 4 o 5% el mundo, pero para este año la proyección es 2.7. No es, o sea, es menos, pero tampoco es una caída significativa, digamos. Hay quienes piensan que es muy soñadora también. Sí, de acuerdo, pero estamos hablando de proyecciones de organismos internacionales, más o menos están coincidiendo con que la economía del mundo este año va a crecer 2.7. Hay algunas señales interesantes. Lo que ya mencionó Leo de China es importante porque ciertamente va a tener un costo mientras toda la gente está contagiándose, pero después de que pase ese tiempo, va a ser una economía que va a estar abierta y que las cadenas de suministro van a volver a operar de manera normal. ¿Hay problemas de cadena de suministro en este momento? China sigue siendo un polo de estos problemas porque sigue teniendo un desempeño irregular. Y creo que lo otro que también está pasando en el caso de El Salvador es más un tema de los precios sí se han regularizado y sí ha habido una baja bastante significativa, ciertamente muy distinto del año pasado donde llegamos a tener contenedores con precios de $20,000, $25,000. Se han regularizado. ¿Qué creo yo que es el reto? Es que nosotros tengamos un flujo en ambas direcciones de los contenedores. Algunas empresas regionales y de México nos han planteado, por ejemplo, que ellos dicen, bueno, yo importo a El Salvador, es decir, yo traigo mis contenedores llenos, pero regresan vacíos, porque nosotros no hemos entrado a esos mercados tanto. Eso al final eleva un poquito el costo de un contenedor, porque la idea es que los contenedores ganan en la medida en que siempre están llenos. Entonces, un reto y una potencial oportunidad es que exploremos qué productos salvadoreños podemos llevar a estos mercados que nos han planteado que tienen este problema, para nosotros primero expandir nuestro mercado, o sea, exportar más y exportar a distintos países, distintos mercados de los que ya lo hacíamos. Creo que ese es un reto y una oportunidad interesante para los empresarios salvadoreños y que hay una oportunidad. Muy bien, vámonos a la realidad salvadoreña y veamos los términos un tanto más concretos y no tan difíciles para los amigos televidentes en el día a día. La canasta básica ha subido. Hay quienes indican que hay porcentajes que preocupan desde un 15 hasta un 25% en su valor. Más o menos son las cifras que se manejan, ¿verdad? Sí. Aproximadamente. El salvadoreño está teniendo que invertir más de su dinero, de su salario, para lograr cubrir la demanda de canasta básica y en una cadena, en un ascenso que parece no tener un fin. Sí, es justamente la dificultad de pasar a una etapa de inflación crónica, Moisés, es que permanentemente sube y permanentemente perdemos capacidad de comprar bienes y servicios. Y ese riesgo acompañado de un bajo crecimiento es el fenómeno que tú has preguntado de la estanflación y es el riesgo al que tenemos que enfrentarnos no solo en El Salvador, sino que también en el mundo. Ahora, yo no sé cómo va el programa, pero déjame decir algo. El Salvador es un país pequeño, abierto al mundo, con una economía dolarizada. Y si bien es cierto, el contexto internacional importa, lo que más importa es qué es lo que nosotros en el país hagamos para enfrentar. Porque en momentos difíciles
tiempos con problemas siempre han habido. Siempre hay dificultades en la economía del mundo. Hoy es un problema, mañana es otro problema, siempre hay dificultades. El tema fundamental es cómo los salvadoreños, y particularmente cómo las empresas, aprovechamos o transformamos el modelo de negocios actual para hacerlo acorde al nuevo tiempo. Porque al margen de todos estos problemas que hemos mencionado, en verdad la transformación más importante que está sucediendo y que parece muy silenciosa es la transformación digital, lo que nos está cambiando la vida a las empresas, los mismos medios de comunicación, la transformación digital. Y ese es un problema que si no actuamos en este tiempo, nos va a pasar la factura muy pronto, 4 o 5 años. Vamos a tener empresas con serios problemas de sobrevivir en el nuevo contexto. Hoy es el tiempo de que las empresas avancen, exploren, aunque sea que exploren, en un nuevo modelo de negocios en la economía digital. Esa tarea, hayan problemas en el mundo o no hayan problemas en el mundo, los problemas sean más graves o menos graves, es una tarea que tenemos que realizar. Fíjate que nosotros siempre hemos hablado de una agenda sostenible en materia económica y creo que ahorita empezamos a percibir un mundo que es naturalmente más convulso, naturalmente más complejo, naturalmente más volátil. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú antes o nosotros antes podemos estar acostumbrados a hacer una sola proyección o lectura económica al principio de año y al cierre de año. Hoy tenemos que estar monitoreando qué está pasando en el mundo porque la realidad en el mundo puede ser distinta en un trimestre o en los primeros 6 meses y al otro. Al final, ¿cuál es la respuesta? Es que El Salvador tiene que volverse más productivo y más competitivo. ¿Por qué? Porque eso nos hace como individuos, como empresas y como país más resilientes. Es decir, más dueños de nuestro destino, por decirlo en palabras, no estar bien, es más sencillas. Es más capaces de aprovechar las oportunidades dentro de toda crisis, porque hay que decirlo, en las crisis no todos pierden. En las crisis no todos pierden. Quienes se adaptan más rápido, quienes tienen mejores capacidades, son las que ganan. El Salvador, las empresas salvadoreñas y los salvadoreños podemos ser estas personas que en este contexto tan complejo encuentren oportunidades. Si nosotros colocamos productos de mejor calidad, si comprometemos, si tuviéramos una reputación y la tenemos, de ser un país donde los empresarios entregan, que tenemos una cadena logística que funciona, que es ágil, si nuestros productos son mejores o son más baratos, en la medida, si tenemos el capital humano, si nuestra gente es la más formada, en esa medida, las crisis no van a ser lo que controlan el desempeño del país y de las personas, sino nosotros vamos a poder ver oportunidades dentro de lo que hay. Ahorita, por ejemplo, volvemos al mismo tema que siempre lo ponemos en agenda. El mundo se está reacomodando. ¿Qué significa eso? Que fábricas que ya tenían fijos, los países donde operaban están buscando otras alternativas, ya sea para diversificar su riesgo, es decir, no todas las fábricas de China van a cerrar, pero ya empezaron a ver que de repente es importante que yo tenga el 50% de mi producción en Asia, pero el otro 50% en Latinoamérica. ¿Qué países de Latinoamérica son los que van a atraer esa inversión? Esas son las prioridades de la agenda económica que nosotros tenemos que poner sobre la mesa. Ahora, si nos vamos a los números, la inversión que ha habido en El Salvador ha sido, si no me equivoco, la menor de todo el istmo centroamericano. ¿Es así? Fíjate que la inversión extranjera directa ha tenido ese comportamiento desde 2018, 2019. No solamente es la menor, sino que viene disminuyendo. En los últimos años de gobierno del FMLN, la inversión extranjera directa rondaba los 700, 800 millones. Tuvimos un año de más de 800 millones y la inversión ahora es de menos de 300 millones por año. Todavía faltan los datos de cierre de 2022, parece que van a ser todavía menores. Si tú quieres, se ha compensado ese comportamiento por la inversión interna, que tampoco tenemos los datos de cierre de 2022, pero en 2021 fue un récord nunca visto
en la historia del país, empresarios apostándole a mejorar sus negocios aquí en El Salvador. Y creo que eso es algo que hay que resaltar. Quien le sigue apostando a El Salvador, y le ha apostado siempre, y le ha apostado durante el conflicto armado, es el empresario local, el empresario que ya está aquí. Esos son los que realmente son el porqué detrás de los resultados positivos que se han tenido de la economía después de la pandemia y todavía este año. Entonces creo que hay que tener una apreciación por los empresarios. Son personas que corren riesgo, son personas que apuestan su capital, el patrimonio de sus familias para ser más productivos, para ser más pujantes. Y sí, hay muchas cosas que mejorar, siempre podemos ser más productivos, siempre estamos buscando cómo generar empleos de mayor calidad, pero eso tiene que ser un esfuerzo de país. Y la otra agenda es para generar la cantidad de empleos que necesitamos para suplir las necesidades de la población, requieren también que atraigamos nuevos inversionistas extranjeros. Y esa sí es probablemente una de las áreas donde estamos luchando más. Muy bien. Hay, lógicamente, algunos temas que preocupan a cualquiera cuando termina de ver. El salvadoreño común lo que termina viendo es que todo está más caro cada día. Sí. El empresario puede ver algunas perspectivas y oportunidades, como tú lo mencionas. Aprovechemos esa, entre comillas, debilidad que pudiese existir de tener todos los huevos en una sola cesta al otro lado del mundo, y aprovechemos que existen oportunidades en Latinoamérica, viéndolo de una forma sencilla. Las proyecciones de crecimiento no son tampoco así que le den a uno un respiro y que diga uno, hey, qué bonito, la cosa va a estar bien, metámonos a invertir, porque cualquiera pudiese decir, mejor me espero a ver cómo transcurre este año y ver qué sucede con todos estos parámetros que hemos venido mencionando. La inversión salvadoreña, tú lo mencionabas, se ha mantenido, si es que no ha crecido. No, ha crecido durante el 2021. Clásicamente... Producto de pandemia, probablemente. Quizá, pero es que la sobrereacción en el caso de la inversión fue muchísimo más que solamente... Si tú sumas la inversión que se debió haber hecho el 2020 y la de 2021, ese monto es inferior a la inversión que se hizo en el 2021. O sea, pasamos de decirlo en porcentaje, ¿verdad? Invertíamos 15% del PIB y este año 2021 pasamos a más de 18% del PIB. Creo que hay un par de fenómenos. Y un PIB más grande, ¿verdad? Entonces... Wow. Perdón, Leo. No, y creo que eso, a ver, con todo y a veces el pesimismo que puede haber en la conversación local o la incertidumbre, creo que hay dos cosas, hay dos fenómenos post pandemia, y es, uno, las empresas creo que renovaron, o sea, la pandemia nos obligó a innovar de forma muy agresiva, y creo que esa costumbre, ese nuevo hábito de ser innovadores, de ser pujantes, ¿se ha mantenido? Se mantiene. Entonces, nosotros sí los notamos en las conversaciones con los grupos empresariales. Nos dicen, estamos innovando, estamos tratando de expandirnos en la región centroamericana, estamos introduciendo nuevos procesos, estamos viendo en qué otros mercados nos metemos. Hay como esta pujanza que es el espíritu al final emprendedor. Y lo otro es también el resurgimiento del emprendedurismo, que también lo planteamos. Nació como necesidad de la pandemia, pero ahora es bonito ver a muchos jóvenes universitarios diciendo, ya no solo estoy buscando un empleo, no, están pensando en un modelo de negocio porque quieren emprender. Creemos que son dos factores anímicos, pero muy sustantivos, porque al final es la decisión de los empresarios de decir, bueno, le apuesto a El Salvador, le apuesto a una empresa. Factores anímicos mencionas, pero también el tema de la seguridad es extremadamente importante en cualquier país, y se señala que los niveles de seguridad que se mantienen en este país en este momento son totalmente diferentes de los que se han vivido. ¿Me equivoco, Waldo? No, es correcto. Mira, para los determinantes de la inversión son muchos factores, ¿verdad? Seguridad jurídica, seguridad ciudadana, que el país tenga una infraestructura competitiva, que tenga el capital humano adecuado. Yo no sé si tú recuerdas, hace 20 y tantos años cuando dolarizamos, una de las críticas que sucedía para que hubiera poca inversión es que las tasas de interés eran muy altas. Cayeron las tasas de interés y la inversión no reaccionó como se esperaba. Llegamos a tener tasas de 19% y con la dolarización pasamos a tener tasas de 6%. Y el impacto que eso sucedió en la inversión no fue significativo.
Hoy estamos en un ambiente en el que la seguridad ciudadana ha mejorado, que hay un ambiente diferente al que había hace un año. Todavía es pronto para saber si ese ambiente se va a traducir en más inversión. Esas no son decisiones de corto plazo, Moisés. El comportamiento de necesita una madurez de 2, 3 años para ver si efectivamente los emprendedores, las empresas que ahora pueden entrar a zonas donde antes no podían entrar. Todos conocemos historias de amigos, de personas conocidas que pusieron un negocio y lo llegaban a extorsionar a la semana siguiente y tuvieron que cerrar el negocio. Veremos si ese capital que teníamos de emprender aprovecha este nuevo escenario en el que pareciera que hay un ambiente de seguridad significativamente mejor. Muy bien. Hubo algunas frases y algunos pensamientos que nos dio ayer el ingeniero Mauricio Chusí. Advirtió que la economía salvadoreña se enfrenta ya a una fuerte desaceleración que la llevará a su dinamismo más bajo en años. ¿Se comparte esta idea? Fíjate que yo escuché un poco esa parte de la entrevista. Hay un dato económico publicado por Banco Central que quizás matiza la percepción que tiene el ingeniero Mauricio Chusí, y es que el IVAE de octubre y de noviembre, o sea, el último trimestre, no solamente es más alto que todo el año pasado, sino que es quizá el más alto de los últimos 18 meses. Estamos hablando de un IVAE de 5.2 y de 4.9 en octubre y en noviembre. Veníamos con una tendencia de 2-3% y esos dos meses estamos arriba, en promedio, arriba de 5. Todavía estamos analizando qué es exactamente lo que ha pasado en cifras en el último trimestre del año pasado, pero podría significar un cambio de tendencia de cómo venía la economía, desacelerándose. Pareciera que en el último trimestre del año pasado ha retomado una senda de crecimiento. Es pronto para decirlo, pero es interesante observar esas cifras. Yo solo quiero, respecto de este tema de proyecciones, Moisés, si me permites decir algo. Lo que pasa es que, como decía antes, todo es muy incierto. Fíjate, aquí tengo las proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario y del Banco Mundial para 2023 y para 2024. Banco Mundial dice que China este año va a crecer 4 y el otro año 5. Y Fondo Monetario dice que China va a crecer este año 5 y el otro año 4. Estamos hablando de dos organismos internacionales. Referentes y que los números los tienen al revés. Exactamente. Entonces, Fondo Monetario dice que este año Estados Unidos va a crecer 1.4 y que el otro año va a crecer 1. O sea que el otro año va a crecer menos. Pero Banco Mundial dice que Estados Unidos este año va a crecer 0.5 y el otro año 1.6. También las proyecciones están cruzadas. Entonces, es un tiempo de mucha volatilidad y de mucha incertidumbre. Como explica Leo, necesitamos ir casi mes a mes monitoreando qué es lo que está pasando en cada una de las regiones y cómo los agentes están reaccionando a los diferentes fenómenos. Hace 8 meses, 10 meses esperábamos una tragedia en precios de energía por el conflicto de Rusia y invasión a Ucrania. Pero resulta que el invierno no fue tan duro y no hubo tanta demanda de energía y los precios no subieron. No se dispararon. Entonces, se requiere un análisis frecuente, no se pueden hacer proyecciones para el año y suponer que esas no van a cambiar. Todo está cambiando de manera permanente. Dígamelo, ¿no? Yo creo que aquí hay que cambiar un poquito el chip. Yo creo que estamos acostumbrados a decir, a escuchar proyecciones económicas o a escuchar en una lectura económica decir, esto es lo que va a pasar, como si fuera una especie de determinismo. Lo que le pasa a El Salvador, lo que le pasa a los empresarios salvadoreños y a los salvadoreños en general, depende en gran medida y tiene que ser algo que nos empodere de cómo reaccionemos al contexto, cómo nos movamos. Hay que entender esto como una partida de ajedrez, en la que si otro actor mueve una pieza, eso genera otro contexto y yo tengo que leer cómo la aprovecho o cómo me afecta. O sea, ahorita, por ejemplo, como dice Waldo, cada fenómeno que te he planteado, que son los 3 principales retos que plantean los organismos internacionales,
China, Ucrania y el cambio climático no tienen una lectura clara. Por ejemplo, en Ucrania ahorita el tema del trigo ha mejorado porque hay un pacto que permite que Ucrania saque sus granos por la vía del el Black Sea, del Mar Negro. Del Mar Negro. Ok, si el conflicto escala y se interrumpe esa ruta, vamos a tener un problema. Si no escala el conflicto y se mantiene así, vamos a tener un flujo bastante cierto. No entendamos estas lecturas como un determinismo o con un fatalismo, sino más bien como un reto de que tenemos que ser muy ágiles. Creemos que en el país tiene que haber un cerebro competitivo y debería ser idealmente entre sector privado y gobierno, que nos permite estar leyendo este contexto y reaccionar rápido. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa, vamos a volver en aproximadamente 2 minutos, le invitamos a que siga con nosotros. Tenemos algunas interrogantes de los amigos televidentes, se las planteamos a nuestros invitados cuando volvamos. Infórmate al instante. Estrenamos web. Ingresa ya. tcsahora.com. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. En esta primera parte de Frente a Frente nos acompaña la licenciada Leonor Selva, directora ejecutiva de la ANEP, y el licenciado Waldo Jiménez, gerente de Asuntos Económicos y Sociales también de esta misma institución. Hay, bueno, se ve optimismo, en sus palabras se refleja, como ustedes dicen, no un aspecto negativo de momento dramático, pero que sí debe de llamarse la atención de todo el mundo, sobre todo los empresarios, para que se siga confiando y hacer el cambio que tú mencionabas. Recetas creo que no las hay, sobre todo con la incertidumbre que nos da Waldo de que el Banco Mundial dice para Europa, para China, unos números contradictorios entre los dos, y para Estados Unidos en la misma forma. Pero sí creo que hay algunos puntos de partida para aquellas recomendaciones, sugerencias u oportunidades que pudiesen darse. ¿Cuáles podrían ser las principales o las más importantes? Comienzo contigo, Waldo. Mira, yo creo que la idea más importante que quisiéramos dejar, es que sea el que sea el contexto internacional,
son las empresas y los empresarios los que deben aprovechar ese contexto que está cambiando y se está moviendo. Eso es importantísimo. Los empresarios, Moisés, se levantan todas las mañanas buscando cuál es la oportunidad de mercado que hay este día y buscando cómo aprovecharla. Entonces, el fenómeno más importante que está aconteciendo de manera silenciosa es el de la transformación digital. La primera recomendación, no solamente para 2023, pero principalmente para 2023, porque es el año que tenemos enfrente, es que las empresas transiten hacia un nuevo modelo de negocios. O quizás no tengan la capacidad de transitar, que exploren cuál es ese nuevo modelo de negocios que en su sector, en su actividad económica, va a ser relevante en los años que siguen. En el ENADE 2022 tuvimos un conferencista que nos hacía notar lo que conviene a las empresas es que con su actual modelo de negocios, ese es el que le da de comer, ese hay que mantenerlo, pero crear una pequeña unidad que es tan grande o tan pequeña según el tamaño de la empresa, que lleve el nuevo modelo de negocios para transitar. Y eso nos decía este conferencista, le puso nombre a eso, ser ambidiestro, mantener el modelo actual y pasar al nuevo, tener una unidad que ayude a diseñar y a ejecutar el nuevo modelo de negocios. Esa es una tarea permanente para los siguientes años, pero es importante en este año 2023. Una segunda recomendación está asociada con la incertidumbre que sucede todavía en China y en Asia, de donde viene una parte importante de nuestras materias primas. El presidente ANEP lo dice, hay que buscar proveedores más allá de China. Proveedores de materia prima. ¿Y existen? Existen. ¿Existen? Existen. Quizás los precios son los que hacen la diferencia, no sean los de China, pero tampoco la calidad va a ser la de China, aunque también China tiene una diversidad en precios y calidad. Entonces, buscar proveedores más allá de China es una recomendación que insiste mucho el presidente de ANEP. Ahora se nos hacía notar, hemos tenido unas reuniones con la Universidad de Arizona, nos decía, es que el 80% de los microchips vienen de Taiwán. Imagínate que está ahí un conflicto ahí en Taiwán, como ayer mencionaba el ingeniero Chusí. Bueno, ya ha habido problemas por chips y todavía los hay para la construcción de algunos vehículos y algunas máquinas, computadoras, tarjetas gráficas y no se mencione, es un universo. Entonces, esa es una segunda. Y una tercera recomendación que tiene que ver con una palabra que se puso de moda con la pandemia, el nearshoring. Se está reconfigurando las cadenas y muchas de las empresas están buscando trasladarse para el hemisferio. Puntos más cercanos de sus destinos. Exactamente, entonces pensamos que quien va a aprovechar principalmente el nearshoring en el caso de Estados Unidos va a ser México, pero también nosotros hemos tenido algún beneficio, nuestras zonas francas están llenas, están ocupadas al 100% la capacidad de producción del país, aquí en El Salvador, y por eso se está construyendo un nuevo techo industrial. Esa es una enorme oportunidad. Entonces, nearshoring es un tema importante para las empresas para explorarlo, para buscar oportunidades. Quizás no las vamos a encontrar con la facilidad que las va a encontrar México, porque México está al lado de Estados Unidos, pero es una tarea que no podemos dejar de hacer desde los diferentes sectores productivos, en especial aquellos que están sujetos a que las fábricas que estaban en Asia se estén moviendo para América. Esas son tres recomendaciones, Moisés, que son importantes para las empresas en este año 2023. ¿Agregarías tú alguna, Leonor? Yo creo que depende de a qué actor le estamos hablando. A nivel país, como dice Waldo, creo que esos son los fenómenos a los que tenemos que poner atención y en qué se traducen, por ejemplo, en temas de política pública. Sí creo que es necesario y probablemente no ha sido la prioridad en los últimos años, una reforma significativa. Y cuando digo reforma significativa también puede ser bastante innovadora del sistema educativo. Uno de los principales retos que nos plantean muchos de los empresarios locales que quieren dar un salto cualitativo en los servicios o productos que prestan, sobre todo en lo que exportan. Y ojo, ese salto cualitativo no solo beneficia al empresario, sino que eso se traduce en empleos que paguen mejores salarios, para decirlo muy simplemente. El principal reto es que no logran encontrar gente que tenga las capacidades técnicas para esas plazas.
Eso es importante, eso ya se está volviendo insostenible porque ya hay empresas que estaban exportando que ahora ya se están canibalizando acá, o simplemente empresas que no logran llenar los cupos, o que hay empresas salvadoreñas que están ahora con el teletrabajo que contratan gente en otros países en modo remoto y que nos dicen, a mí me encantaría, a mí me duele, a mí me gustaría que fueran salvadoreños, pero no hay capacidad. Entonces los tengo en teletrabajo desde México, desde Centroamérica, desde Sudamérica. Eso es una tarea como impostergable y creo yo que claro, necesitamos un reajuste de todo el sistema educativo, pero creo que hay formas más cortas, por ejemplo, los bootcamps, cursos intensivos cortos, certificaciones técnicas, certificaciones que sean privadas o públicas, pero que sean flexibles y que sean reconocidas por las personas que al final van a contratar, que somos los empresarios. Ese tipo de cosas creo que ya es una tarea urgente, es para ayer, porque de nuevo estamos perdiendo en el largo plazo una competitividad bastante fuerte. ¿El resto de las naciones centroamericanas estará en el mismo punto o van adelantados? En general no. Estamos casi iguales. Costa Rica, Panamá creo que tienen algunas ventajas. Panamá porque sí tiene un programa fuerte desde hace como 5 o 6 años de educación bilingüe universal. Que eso aquí en El Salvador se habló, creo yo lo escuché por primera vez en el gobierno de Tony Saca, fue con lo de los call centers y nunca se hizo. Panamá ya lo tendrá algunos 5 o 6 años de estar implementando. Costa Rica obviamente le apostó mucho a como educación técnica precisamente para una industria de tecnología. Creo que el resto, o sea, de Nicaragua para acá no estamos haciendo mucho, aunque hay que decirlo, por ejemplo, en el esfuerzo de la vicepresidenta Harris de atraer inversión, al ver el detalle sí creo que por cualquier razones ya hay grandes compromisos de Microsoft y de otros países de operar como en Honduras y Guatemala para capacitar jóvenes. Creo que eso es otro donde mejorar las relaciones con Estados Unidos nos permitiría que muchos de estos compromisos que se están haciendo, que van muchos a formación de capital humano, también apliquen a El Salvador. Yo creo que el punto que ha puesto Leonor en esta entrevista, Moisés, es fundamental, no solo porque las 3 recomendaciones que hemos dado necesitan gente capaz de hacer transformación digital, gente capaz de aprovechar el nearshoring, sino porque el mito de que somos muchos en El Salvador está cambiando. Ya llevamos 4 y estamos en la 5ª grupo etario desde el 2000. Los salvadoreños que nacen cada año son menos que los que nacieron el año anterior. Tenemos 23 años de tener la pirámide invertida. Mientras Guatemala, Honduras y Nicaragua están en la etapa explosiva del bono demográfico. Entonces, nosotros hemos crecido 2% en promedio, en parte impulsados porque éramos muchos. Pero cada vez vamos a ser menos. Y si esos menos están educados como los anteriores, la capacidad de producir va a ser igual o peor. Y vamos a empezar a dejar de crecer 2 para pasar a crecer 1%. El tema de la educación es fundamental. Y quizás la educación, como lo ha planteado Leo, flexible, no la educación rígida. Imagínate por qué en Estados Unidos un joven ocupa 4 años para graduarse de la universidad, o en Europa ocupa 3 años. Y nosotros, que somos un país pobre, demoramos 6 años. Explícame dónde está la racionalidad económica y la racionalidad también. Un joven debe esperar 6 años para, si le va todo bien, ¿verdad? Si no aplaza materias, si no le toca más. Si se dedica completamente a estudiar. Lo cual no es una realidad tampoco aquí. Por ejemplo, es muy sencillo. Una maestría. No hay maestría en el mundo que dure 2 años, todas duran 1 año. Yo te lo digo cuando yo estaba explorando. Y comprometerte tú cuando ya trabajas, cuando ya tienes compromisos, cuando tienes hijos, pues estudiar una maestría es un gasto fuerte. En el resto del mundo todas las maestrías son de 9 meses a 1 año. En El Salvador tienen que ser de 2. Y incluso aquellas que hacen convenios con universidades extranjeras tienen una gran dificultad en lograr una certificación de ese título, porque la ley de educación superior dice que tiene que durar 2 años o 2 años más. Aquí en el país. Exacto. Entonces, el tema de la flexibilidad, o sea, no solo es la calidad,
la pertinencia de la educación, sino que necesitamos un modelo educativo más flexible. No, y mira, y también fuera del modelo educativo, también el modelo laboral, porque aquí todavía se pretende que todo el trabajador llegue a su lugar de trabajo, cuando se ha demostrado en muchas naciones que se puede... Está cambiando, pero lentamente como ha cambiado el resto del mundo. Y yo creo que lo han dicho bien adecuadamente. Este es el momento de enfocarnos en la calidad, no en las formas. Digamos que nosotros culturalmente tendemos a enfocar más en estructuras, cuando el mundo nos está requiriendo ser flexibles y nosotros queremos ser rígidos. Es un cambio de chip importante, pero es el cambio de chip que necesitamos hacer para ser competitivos y productivos en el mundo. Exacto. Nos dice Gabriel Worcester, muy cierto y apegado a la verdad lo que comenta el señor, vienen cambios grandes y hay que preparar la mano laboral, lo que incluye una mejor educación para traer mejores trabajos tecnológicos que paguen bien, pero es un proceso, no un milagro de un día para otro. Es correcto. Todos debemos estar alineados con ese proceso, Moisés. En el diálogo empresarial, un evento que organizamos con las otras cúpulas empresariales de Centroamérica, un panelista, un joven salvadoreño panelista en empresa de tecnología, nos decía, lamentablemente la mitad de los trabajos que estoy generando los estoy contratando fuera del Salvador. Esto es actual. Estoy hablando de un evento de la primera semana de diciembre del año pasado. Dice, la mitad los estoy contratando fuera. Yo quisiera que esos salarios de $2,000, $3,000 los estuvieran ganando salvadoreños, pero no hay. Entonces, cuando tú dices, va demasiado lento, sí, quizás va demasiado lento, pero ese empresario, su modelo de negocios no resiste si no hace teletrabajo. Y en este caso, teletrabajo de personas que están fuera del Salvador. Y precisamente porque es un proceso, la pregunta es ¿cuándo empezamos? Porque ese es el problema. Como te digo, educación bilingüe universal es algo que... Básico. Yo probablemente por mi edad y todo empecé a oír fuerte en la administración de Tony Sack hace que 20 años, no sé. Y no se ha implementado. Y por ejemplo, ahorita que se habla mucho de que El Salvador, su inspiración es el modelo Singapur, uno de los detonantes de desarrollo fue eso, tenía 18 etnicidades con 18 lenguajes, entonces dijo, bueno, no, para tener un sistema educativo uniforme, yo a todos les voy a enseñar en inglés. De hecho, es una de las propuestas del ENADE desde hace 20 años, que nos graduemos bilingües de secundaria. Exactamente. Se le agradece su tiempo esta mañana, palabras interesantes. Hay amigos televidentes que señalan que ha sido una oportunidad para conocer cuál es el entorno, las oportunidades que existen y también mensajes esperanzadores, sobre todo cuando se está en unos momentos de inflación, precios caros, que la gente termina diciendo, bueno, ¿y cuándo van a parar todos esto? ¿Va? Se les agradece que hayan estado con nosotros, muy amable, Leonor. No, gracias a ustedes y a todos por vernos. Y un gusto también de haberte tenido acá. Moisés, un gusto. Muy amable. Licenciada Leonor Selva y el licenciado Waldo Jiménez, directora ejecutiva y gerente de Asuntos Económicos y Sociales, respectivamente, de la ANEP. Hacemos una pausa, vamos a volver en aproximadamente 3 minutos. Estará aquí el licenciado Juan Carlos Videgain, ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial. Ya volvemos. Infórmate al instante. Estrenamos web. Ingresa ya. tcsahora.com